Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga y Dios les guarde en este precioso día. Desde Colombia, y de la ciudad de Bucaramanga, les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, trayéndoles el estudio bíblico de la palabra del Señor. Acordémonos, mi hermano, que estamos estudiando el libro de San Lucas. Hoy entramos al capítulo número 8 del libro de San Lucas, gloria al nombre del Señor. Y les recuerdo la metodología. La metodología es sencilla, es bien explicado y fácil de comprender. Primero presentamos el texto, el audio, para que lo podamos leer y lo podamos escuchar. Y después, mis hermanos, vamos y escuchamos el estudio de cada versículo de este capítulo número 8. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos, gloria al nombre del Señor, a lo que venimos, a estudiar la palabra. Para eso, mi hermano, yo tengo que achicarme para poder extender la palabra. Acá nos colocamos en este rinconcito y acá abrimos, mis hermanos, el capítulo número 8, gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar el audio, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad lo estaremos haciendo en el Evangelio según San Lucas. Les invito a que busquen en sus Biblias o en sus Nuevos Testamentos el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron justamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero éstos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.
porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casas sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo,
alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, acabamos de leer ahora todo el capítulo número 8. Ahora, mi hermano, vamos al estudio. Gloria a Cristo Jesús. Como ya lo hemos repetido, son 56 versículos. Es algo extenso, pero vamos para adelante, mi hermano. Resumen del capítulo 2, verso 2 y verso 3, dice: Jesús dignificó a las mujeres de la degradación y servidumbre, el compañerismo y servicio. En la cultura judía se suponía que los rabinos no enseñaran a las mujeres. Al permitir que estas mujeres viajaran con él, Jesús demostró que todas las personas son iguales ante Dios. Estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús con su dinero. Tenía una gran deuda con él porque había echado demonios de algunas y sanado a otras. Verso 4. A menudo Jesús comunicó verdades espirituales a través de la parábola, historias cortas o descripciones que parten de una situación familiar y le dan una aplicación espiritual. Al unir lo conocido con lo desconocido y forzar los oidores y pensar, la palabra puede señalar verdades espirituales. Una parábola lleva a los oyentes a descubrir solo la verdad y la encubre de quienes tienen prejuicios para verla. La lectura de las parábolas de Jesús debemos tener cuidado de no extraer demasiadas cosas de ellas. Su mayoría tienen un solo tema y significado. Verso 5. ¿Por qué permitiría un sembrador que la semilla cayera en el camino entre espinos o entre rocas? Esto es la figura de un agricultor irresponsable que esparce la semilla indiscriminadamente. El agricultor usa el método de que se emplea la mano, voleo, para sembrar en un gran terreno, tirando puñados a medida que recorre el campo. Su meta es lograr que el mayor porcentaje de semillas eche raíces en buena tierra, pero hay pérdidas inevitables cuando cae algo en lugares menos productivos. El hecho de que parte de la semilla no produzca no es culpa del fiel agricultor de la semilla. Los resultados dependen de la condición del terreno en que la semilla cae. Nuestra responsabilidad es esparcir la semilla, el mensaje de Dios, y no debemos desalentarnos cuando algunos de nuestros esfuerzos fallan. Recuerde que no todas las semillas caen en buen terreno. Verso 10. ¿Por qué las personas no entienden la palabra de Jesús? Tal vez porque esperan un líder militar y sus palabras no encajan en sus ideas preconcebidas. A lo mejor temían la presión de los líderes religiosos, de manera que no se atrevían a ahondar en las palabras de Jesús. Dios dijo a Isaías que la gente oiría sus palabras y vería milagros portentosos y aún así no comprenderían sus palabras. Isaías 6:9. Lo mismo le sucedió a Jesús. La parábola del sembrador es una figura apropiada de la reacción de la gente al resto de las enseñanzas. Verso 11 y 15. Los del camino, como muchos líderes religiosos, se negaron a creer en el mensaje de Dios.
Los de sobre la piedra, como las multitudes, seguían a Jesús, confiaban en Dios, pero no hacían nada para probarlo. Los que están entre espinos, como la gente dominada por el materialismo, no le dan cabida a Dios. Los de buena tierra, en contraste con los otros grupos, les siguen sin tener en cuenta el costo. ¿Qué tipo de terreno es usted? Verso 16, verso 17. Cuando la luz de la verdad se acerca a Jesús, nos ilumina. Tenemos la responsabilidad de brillar con la luz que ayuda a otros. Nuestro testimonio debe ser público, no encubierto. No debemos guardar los beneficios. Debemos compartir con otros a fin de ayudar. Debemos estar bien ubicados. Busque oportunidades para estar en un lugar donde los inconversos necesiten ayuda. Verso 18. Poner por obra la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Este es un principio físico, mental y espiritual de la vida. Por ejemplo, cuando un músculo se ejercita, crece fuerte, pero uno que no se ejercita crece débil y flácido. Si usted no crece, será débil. Es imposible permanecer así mucho tiempo. ¿Qué hace con lo que Dios le ha dado? Verso 21. Los verdaderos familiares de Jesús son los que escuchan y obedecen su palabra. Escuchar sin obedecer no es suficiente. Como Jesús amó a su madre, véase en Juan 19, 25, 27, así Él nos ama. Él nos ofrece una íntima relación familiar con Él. Verso 23. El mar de Galilea, hoy en día un gran lago, es aún el escenario de tormentas considerables. Algunas veces con olas que alcanzan una altura de 6 metros. Los discípulos de Jesús no lucharon sin causa, a pesar de que ellos eran expertos pescadores y sabían cómo controlar una embarcación. El peligro era real. Verso 25. Cuando estamos en medio de la tormenta, la vida es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos del destino. En realidad Dios es soberano, controla la historia del mundo y nuestro destino personal. Así como Jesús calmó las olas, puede también calmar cualquier tormenta que enfrentamos. Verso 26. La tierra de los gadarenos estaba en territorio gentil al sudeste del mar de Galileas, en la región de Decápolis o de las 10 ciudades. Estas eran ciudades griegas que no pertenecieron a ningún país y se autogobernaban, aunque los judíos no poseían cerdo, ya que la religión judía los consideraba inmundos, los gentiles sí. Verso 27 y verso 28. Esos demonios reconocieron a Jesús y su autoridad inmediata. Sabían quién era y lo que su gran poder podía hacerles. Los demonios mensajeros de Satanás son poderosos y destructores. Hoy en día siguen activos, atentos y destruyen la comunión y la relación de los hombres con Dios. Verso 29, verso 31. Los demonios le suplicaron que no le enviara al abismo. Eso está en Apocalipsis 9, 11, 20, el 1, 3. También lo mencionaron como lugar de los confinamientos para Satanás y sus mensajeros. Ellos, por supuesto, sabían que el lugar y no deseaban que le enviaran allá. Verso 30. El nombre de los demonios era legión. Una legión era una división principal del ejército romano. Tenía entre 3.000 y 6.000 soldados. El hombre estaba poseído por muchos demonios. Verso 33. ¿Por qué Jesús no destruyó esos demonios ni los envió al abismo? Porque el tiempo para ellos no había llegado. Jesús libera a muchas personas de la obra destructiva de la posesión demoníaca, pero aún no ha destruido a los demonios. Gloria al nombre del Señor. Verso 33 y verso 37. Los demonios ahogaron a los cerdos y causaron un gran daño económico a los dueños. Pero ¿pueden los cerdos y el dinero compararse con la vida humana? Un hombre heredó del poder demoníaco. Sin embargo, los pobladores pensaron solamente en el dinero. La gente siempre tiende a valorar más las ganancias que las mismas personas. Gloria al nombre del Señor. Verso 38 y verso 39. Dice, Jesús a menudo pidió a los que sanó que no involucraran su sanidad. En cambio, lo urgió a este hombre que volviera al seno de su familia y dijera lo que Dios hizo con él.
¿Por qué? Primero, sabía que el hombre sería un testigo eficaz contra quienes le conocían en su estado anterior y que podrían testificar de su sanidad milagrosa. Segundo, quiso expandir su ministerio, presentar su mensaje en este territorio gentil. Tercero, sabía que los gentiles que no esperaban un Mesías no deberían su ministerio tratando de coronarlo como rey. Verso 41. La sinagoga era el centro local de oración. El principal de las sinagogas era responsable de la administración, el mantenimiento del edificio, la supervisión de la oración. Debió haber sido poco usual que un respetable líder de una sinagoga cayera a los pies de un predicador itineradamente y suplicara la sanidad de su hija. Jesús honró la confianza y humildad de ese hombre. Verso 43, verso 48. Mucha gente rodea a Jesús cuando iba camino a la casa de Jairo. Virtualmente era imposible lograr pasar entre la gente, pero una mujer desesperada halló la forma de hacerlo a fin de tocar a Jesús. En cuanto lo hizo, sanó. ¿Qué diferencia entre la multitud que rodea a Jesús y los pocos que se acercan para tocarle? Muchas personas poseen una débil familiaridad con él y no hay ningún tipo de cambio ni mejora en su vida debido a ese conocimiento superficial. Verso 45. No era que Jesús desconociera quién lo tocó, sino que quiso que la mujer se diera a conocer y se identificara. Quiso enseñarle que su manto no contenía alguna propiedad mágica, sino que su fe la sanó. Verso 56. ¿Por qué Jesús pidió a los padres que no hablaran de la sanidad de su hija? Sabía que los hechos hablarían por sí solos. Además estaba consciente de su ministerio. No quería que lo conocieran como que hacía milagros. Quería que la gente escuchara el mensaje que aún hoy posee la virtud de sanar las vidas y espíritus quebrantados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ya terminamos, mi hermano, de estudiar este poderoso capítulo. Ahora, mi hermano, nos podemos despedir. Le agradezco, mi hermano, su atención, su tiempo que ha sacado para estos estudios. Pero quiero pedir 3 favores. En primer lugar, comparta con sus amigos, con sus conocidos. Comparta estos estudios que estamos haciendo. Mi hermano, esto nos requiere tiempo, nos requiere esfuerzo, gloria al nombre del Señor. Son estudios, mi hermano, que en ocasiones nos demoramos media hora, gloria a Cristo Jesús. Segundo, si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbase a este canal. Tercero, si ya está suscrito a este canal, en la parte de abajo de este video, a la derecha, al lado de esa suscripción hay una campanita, dale clic, para que siempre que yo suba un video usted sea notificado que lo estoy haciendo o presente uno al vivo. Dios le bendiga y Dios le guarde.